hay un país que se puede equiparar a Perú como nación políticamente inestable en Europa, es sin duda el Reino Unido. Hablamos de una economía que posee una de las armas financieras más poderosas del planeta, la libra esterlina. Sin embargo, el país lleva en una crisis política desde el año 2016. Desde ese año ya han pasado 6 primeros ministros y una de ellas duró unos pocos meses. Pero lo más llamativo de este caso político no es el caos en sí, sino dónde se produce. Gran Bretaña inventó el mundo moderno. Fue la primera en todo. La primera en convertir el carbón y el vapor en fábricas. La primera en tender ferrocarriles. La primera en montar un sistema financiero capaz de mover capital por todo el planeta. Fue literalmente el taller del mundo. En 1870 ese país producía cerca del 9% de toda la riqueza del planeta, con una población diminuta, y en 1998 esa cuota había caído al 3,3%. Estados Unidos ya la había superado en 1880. Alemania le pasó por encima en renta por habitante en los años 70. Y ahora mismo, desde el Brexit, es una economía que parece estar relegada a la irrelevancia más absoluta. ¿Cómo es posible que el campeón absoluto, el que iba primero con una ventaja descomunal, acabara siendo adelantado por todos? La respuesta es contraintuitiva y os va a servir para mirar el mundo de otra manera, porque ser el primero, que parece ser la mayor de las ventajas, esconde una trampa. Y en este vídeo vamos a ver cuál es. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Imagínate aprender a invertir de la mano de los mejores analistas financieros y profesionales de habla hispana como Gonzalo Recarte, Juan Ramón Rayo, gestores de Renta 4 o un servidor. Todos nosotros y muchos más formamos parte del profesorado de la especialización universitaria en inversión, multimercado y diversificación de Visual Business School y la Universidad de las Hespérides. Se trata de la formación online en inversión más exitosa de la actualidad en España, con un enfoque 100% práctico y más de 300 horas de formación divididas en 12 módulos impartidos durante un año. E importante, título especialista universitario oficial con 30 créditos ECTS. Ya han pasado más de 5.000 alumnos en sus primeras 2 ediciones, con una media de satisfacción de 9,25 sobre 10, y ahora están a punto de lanzar la tercera, que tendrá como novedad un bloque de inversión con inteligencia artificial. Si estáis interesados, tenéis hasta el 25 de junio para apuntaros. Si seguís el link que tenéis en la descripción, el comentario fijado o el QR que tenéis en pantalla, y no os lo penséis mucho, porque las plazas están volando. Y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Vamos a entender el concepto que es la columna vertebral de todo este vídeo. Los economistas hablan de la ventaja del pionero, la idea de que el primero en hacer algo acumula beneficios enormes, y es verdad, al principio. El problema es lo que pasa después, porque esa ventaja con el tiempo se da la vuelta y se convierte en una losa. Os lo explico con una imagen porque es la clave de todo. Imaginad que sois los primeros del barrio en construir una casa en 1850 y lo hacéis con lo mejorcito de esa época. La casa acaba siendo la envidia de todos, pero pasan los años y llega la electricidad, las cañerías modernas, la calefacción. Vuestros vecinos que construyeron sus casas después las levantan ya con todo eso incorporado de fábrica, sin esfuerzo. Y vosotros tenéis que picar las paredes, levantar el suelo, destrozar lo que ya teníais para meterlo nuevo. Os sale carísimo y os da una pereza tremenda. Es decir, vuestra casa, que fue la mejor del barrio, ahora es la más difícil y la más cara de modernizar, precisamente por haber sido la primera. Pues eso es exactamente lo que le pasó a Gran Bretaña. Cuando llegó la segunda revolución industrial, la del acero, la química, la electricidad y el automóvil, los británicos ya tenían el país entero montado con la tecnología de la primera revolución industrial, y cambiarla costaba muchísimo. Y fijaos en la parte cruel de esta paradoja: el que llega tarde no solo no tiene que destrozar nada para modernizarse, sino que encima aprende de los errores del pionero. Mira lo que hizo el primero y lo evita. Empieza directamente con la última versión sin arrastrar ningún lastre. Es decir, en una carrera tecnológica, ir primero significa cargar con todo el peso de lo ya construido, y los que
vienen detrás corren ligeros copiando lo que funciona. Por eso, una y otra vez en la historia, el que inventa una tecnología no suele ser el que más la exprime a largo plazo. La inventa, carga con la versión torpe y otro viene después y la perfecciona. Los ejemplos son clarísimos. Sus ferrocarriles, los primeros del planeta, se habían construido estrechos y con túneles pequeños, con los estándares de mediados del siglo XIX, y cuando en 1900 iban saturados no podían agrandarlos sin rehacerlos enteros. En cambio, Alemania y Estados Unidos tendieron los suyos décadas después, más anchos, más modernos, pensados para mover mucha más mercancía. Lo mismo con las personas. El sistema educativo británico de élites seguía formando caballeros en latín, griego y derecho, como siempre se había hecho. Mientras tanto, Alemania llenaba el país de escuelas técnicas que fabricaban ingenieros y químicos a destajo. Es decir, cuando llegaron las industrias del futuro, la química y la eléctrica, Alemania tenía ejércitos de ingenieros y Gran Bretaña tenía expertos en filosofía clásica. Esas industrias nuevas, las de verdadero futuro, acabaron dominadas por alemanes y americanos. Los británicos se quedaron con lo viejo, el textil, el carbón y el hierro, sectores cuya demanda mundial crecía cada vez más despacio. Para 1900, la fábrica media americana ya era casi el doble de moderna que la británica. El alumno había superado al maestro y el maestro, atrapado en sus propias instalaciones de toda la vida, no reaccionaba. Pero ¿por qué no reaccionaba? ¿Por qué no invertía en modernizarse? Ahí entra el segundo gran factor y tiene que ver con el dinero. Para ser exactos, con dónde estaba el dinero británico y sobre todo, hacia dónde miraba. Aquí hay una paradoja bastante curiosa. Gran Bretaña era con diferencia el mayor centro financiero del mundo. Por la City de Londres pasaba el dinero del planeta entero. Y sin embargo, su propia industria se moría de sed, sin financiación. ¿Cómo se explica eso? Pues porque el dinero de la City no miraba hacia adentro, miraba hacia afuera. Es decir, los grandes inversores de Londres preferían financiar ferrocarriles en Argentina, plantaciones en Asia o minas en África, antes que las fábricas de su propio país. ¿Por qué? Porque invertir en las colonias y en el extranjero daba más rentabilidad, tenía más glamour que meter dinero en una fábrica de tornillos de Birmingham. Y comparad esto con lo que hacía el rival. En Alemania, los bancos estaban pegados a las fábricas. Existía la figura del banco de cabecera, el Hausbank, un banco que se casaba con una empresa industrial, la financiaba a largo plazo y crecía con ella. Es decir, el dinero alemán empujaba a la industria alemana, el dinero británico se iba a la otra punta del mundo. Y esto nos lleva al dato más importante y demoledor de todo el vídeo. Procesadlo despacio. Gran Bretaña lleva invirtiendo menos que sus rivales, en porcentaje a su economía, de forma prácticamente interrumpida desde 1870 hasta hoy. Siglo y medio. Menos que Alemania, menos que Francia, menos que Estados Unidos, menos que Japón. Casi todos los años durante 150 años. ¿Y qué implica esto? Invertir menos cada año es como una gotera. Un año no se nota, pero siglo y medio de gotera te hunde la casa entera. Invertir poco significa fábricas más viejas, máquinas más anticuadas, trabajadores con menos herramientas, y eso, acumulado durante generaciones, es la enfermedad de fondo de la economía británica. No es mal gobierno ni una mala década, es algo que se arrastra desde siglo y medio. Y mientras la industria envejecía por falta de inversión, el país se empeñaba en mantener una apariencia de grandeza que ya no se podía permitir. Y esa obsesión, la de seguir pareciendo un imperio, tuvo un nombre y un precio: la libra. Para entender esta parte hay que entender qué significa la libra esterlina. Durante el siglo XIX la libra fue la moneda del mundo, la moneda de reserva, la que todos usaban para comerciar y para guardar. Era el símbolo del poderío británico y mantener ese símbolo se convirtió en una obsesión nacional. Pero mantener una moneda fuerte y prestigiosa tiene un coste altísimo para tu economía real. Os explico por qué. Si tu moneda vale mucho, tus productos se vuelven caros para el resto del mundo y te cuesta exportarlos. Una libra fuerte era estupenda para los banqueros de Londres y para el orgullo nacional, pero un veneno para las fábricas que intentaban vender al extranjero. Y aquí aparece un mecanismo que atrapó a Gran Bretaña durante décadas. Los economistas lo llaman el ciclo de stop and go. Parar y arrancar. Funcionaba tal que así. Cada vez que la economía empezaba a crecer con fuerza, el país compraba más cosas al extranjero
y eso ponía en peligro el valor de la libra. ¿Qué tenía que hacer entonces el gobierno? Pisar el freno, subir los tipos de interés, enfriar la economía para defender la moneda. Es decir, cada vez que el coche cogía velocidad, había que frenarlo en seco para que no se rompiera la libra. Acelerar, frenar, y un coche al que frenas cada 2x3 no va a llegar muy lejos. Mientras Alemania o Japón pisaban el acelerador a fondo durante décadas, invirtiendo y creciendo, Gran Bretaña se pasó el siglo dando frenazos para sostener el prestigio de su moneda. Y todo esto reventó en un momento humillante. 1976. La economía británica estaba tan mal, con la libra cayendo en picado, que el gobierno tuvo que hacer algo impensable para lo que había sido el imperio más grande de la historia: pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional. Sí, el mismo FMI que rescata a los países en quiebra. Es decir, el país que un siglo antes prestaba dinero al mundo entero, ahora tenía que mendigar un préstamo de emergencia como cualquier economía arruinada. Fue el momento en que Gran Bretaña tuvo que mirarse al espejo y aceptar que ya no era lo que creía ser, que llevaba décadas intentando vivir como un imperio sin tener con qué pagarlo. Y de esa humillación, de esa sensación de país acabado, nació la reacción más brutal y más transformadora de toda esta historia. Una reacción que cambió el país para siempre, lo salvó de una forma y lo rompió de otra, y cuyas consecuencias estáis viendo literalmente en las noticias de hoy. Año 1979. Llega al poder Margaret Thatcher y su diagnóstico es el siguiente: Gran Bretaña está enferma de Estado, de industrias viejas que pierden dinero y de sindicatos que paralizan el país. Su solución va a ser una cirugía sin anestesia. Y aquí hay que ser justos y separar dos cosas, porque es importante. Una parte de lo que pasó después era inevitable. Todas las economías ricas del mundo, Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos, perdieron empleo industrial en esas décadas. Es una tendencia mundial. Las fábricas se automatizan y necesitan menos gente, y mucha producción se va a Asia, donde fabricar es más barato. Eso les pasó a todos y seguirá pasando. Pero en este caso la cosa fue distinta. En Gran Bretaña esa caída fue mucho más rápida y mucho más brutal que en ningún otro sitio. La política de Thatcher, con una libra otra vez por las nubes y los tipos de interés altísimos, aceleró el desplome. La producción industrial cayó un 12% en un solo año en 1980. El paro superó las 3 millones de personas y a día de hoy la industria es apenas un 9% de la economía británica frente al 20% de Alemania. La caída más pronunciada de todo el mundo desarrollado. Pero lo más importante no es cuánta industria se perdió, es dónde. Y aquí está el corazón de todo el vídeo de hoy, lo que conecta con las noticias. Al mismo tiempo que las fábricas cerraban en 1986, Thatcher liberalizó la City de Londres en una reforma conocida como el Big Bang. Y Londres explotó. Se convirtió en la capital financiera de Europa, en una máquina de generar dinero a una escala descomunal. Es decir, mientras una parte del país perdía sus fábricas, otra parte, Londres, vivía la mayor fiesta financiera de su historia. Y veis el problema, que esas dos cosas pasaban en sitios distintos. La industria que se hundía estaba en el norte de Inglaterra, en Gales, Escocia, regiones que llevaban un siglo viviendo del carbón, del acero, de los astilleros, y la fiesta financiera estaba en el sur, en Londres. Es decir, el país se partió en dos: un sur próspero, financiero, conectado al mundo, y un norte vaciado al que le quitaron sus fábricas y no le dieron nada a cambio. Los datos de esta fractura ponen los pelos de punta. Las regiones del norte perdieron casi la mitad de todo el empleo industrial de 2 décadas. Y atentos a este dato, la brecha de riqueza. Hoy, una región como el noreste de Inglaterra produce unos 23.000 euros por habitante, y Londres cerca de 69.000, una diferencia de 3-1 dentro del mismo país. Es decir, no hablamos de dos comarcas, hablamos de dos países distintos pegados con celo bajo la misma bandera. Y aquí está la clave de todo. ¿Por qué el norte no se recuperó y no se reinventó? Porque cuando le quitas a una región sus fábricas, no solo le quitas los empleos, le quitas el futuro. Los jóvenes con talento se marchan a Londres, donde está el dinero. La región se queda sin gente que podría haber levantado de nuevo. Una espiral hacia abajo de la que casi es imposible salir. La libra fuerte que alimentaba la City encarecía aún más los productos del norte, hundiéndolo todavía más. El sur, sin querer, le pisaba la cabeza al norte. Lo primero que hay que entender
Gran Bretaña no se hundió. Ojo con esto, el británico de hoy vive muchísimo mejor que en 1900. El país siguió enriqueciéndose todos estos años. Lo que pasó no fue una caída, fue un adelantamiento. Los demás corrieron más rápido. El declive es relativo y ese adelantamiento lento es la cosa más difícil de combatir que existe. ¿Por qué? Porque no hay un momento de catástrofe contra el que reaccionar. Nadie se levanta una mañana y ve su país en ruinas. No, cada año estás un poquito mejor que el anterior. La casa, la nevera, el coche, todo mejora. Y mientras tú mejoras despacio, los de al lado mejoran rápido y te van pasando uno a uno sin que lo notes. Es decir, es muy difícil convencer a un país de que haga reformas dolorosas cuando mirándose a sí mismo ve que vive mejor que ayer. El problema no es que vayas hacia atrás, es que vas hacia adelante demasiado despacio. Y eso casi nadie lo ve como una emergencia hasta que ya es demasiado tarde. Ya os hablamos en detalle de la fractura que hay entre Londres y el resto de Inglaterra en este vídeo. Aquella fractura entre el norte vaciado y Londres próspero nunca se cerró. Sigue ahí y se ha convertido en la grieta política que define el país. No es casualidad que las regiones industriales abandonadas, las que perdieron sus fábricas en los 80, fueron precisamente las que votaron con más fuerza a favor del Brexit en 2016. Era el grito de una mitad del país que llevaba 40 años sintiéndose dejada atrás. Y esa misma grieta, ese país partido en dos que no encuentra un rumbo común, es la que explica esa puerta giratoria de primeros ministros que no para de girar. Un país que se pasó un siglo gestionando su declive sin querer mirarlo de frente. Hoy es un país que no consigue ponerse de acuerdo sobre hacia dónde ir. Porque en el fondo no es un país, son dos. Y el problema es que cada país mira por sus propios intereses. Desde el Brexit, el panorama político británico ha sido un caos. Y el último episodio es el de Starmer, que acabó dimitiendo porque ha visto que perdía apoyos en lugares clave. Pero es que lo de Starmer es anecdótico, solo es la punta del iceberg. A Gran Bretaña le está explotando en la cara el no haber hecho los deberes en su debido momento, y esto les llevó a abandonar Europa por la razón equivocada. El origen de sus problemas no era Europa, era una economía que llevaba años pidiendo auxilio y salirse de Europa solo ha empeorado la situación, y seguirán dando tumbos hasta que no logren ver dónde está el problema. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Gran Bretaña va a volver a Europa? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.